Parece que fue hace mucho tiempo, pero el presidente de Estados Unidos apenas tomó posesión el 20 de enero del 2025. Ese día, si ustedes recuerdan, se tomaron un grupo de decisiones por el gobierno de Estados Unidos u órdenes ejecutivas, entre las cuales 3 tenían que ver con Cuba. El propio día de la llamada inauguración de la presidencia de Estados Unidos en el 2025. Incluida una que tiene un efecto terrible, aunque tiene una connotación política, se basa en una decisión hipócrita, que es la reincorporación de Cuba a la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Que 6 días antes, el saliente presidente Biden nos había sacado. Entonces, ¿cómo en 6 días Cuba se convirtió en un estado que patrocina el terrorismo con un presidente que había dicho que no? ¿Cómo estamos nosotros lidiando con una guerra económica? Si usted quiere definir qué es una guerra económica, no vaya muy lejos. Revise todo lo que Estados Unidos hace con Cuba. Asfixia, guerra, persecución de todos los ingresos que Cuba recibe y por lo tanto nuestra economía funciona con dificultad. En este momento estamos trabajando prácticamente con 0 importación de combustible. 0. Por lo tanto, el tema del mercado petrolero y la persecución de qué petróleo llega a Cuba también es un poco enfermizo. Cuando hay tanta relación internacional, no es primera vez que Cuba importaba petróleo de México, lo hizo en gobiernos anteriores, con diferentes acuerdos. No es primera vez que Cuba importaba petróleo de Venezuela, con los gobiernos recientes desde la época del presidente Chávez. Por lo tanto, son relaciones que Cuba va buscando en el mundo, como importábamos de la Unión Soviética después de Rusia, para sostener la industria nacional, la economía y, en definitiva, los servicios esenciales. Hasta que triunfó la Revolución Cubana, es uno de los méritos más importantes de la generación del Centenario liderada por Fidel Castro Ruz, que logró acopiar el sentimiento nacional de frustración y humillación que había impuesto una potencia imperial durante años, y con eso logró revertir esa humillación en un apoyo abrumador a un proyecto por primera vez liberador, emancipador, que lo primero que hizo fue darle tierra a quienes las trabajaban, educación a los que no la habían recibido, escuela a los maestros que no tenían, asistencia social y de salud a los que nunca habían llegado a un hospital. Y ese sentimiento durante años, a pesar de la guerra económica más prolongada y más sofisticada de Estados Unidos, se mantiene como que es la opción que los cubanos tienen para ser libres e independientes. Y por otro lado, está la otra definición del cubano como alguien que ante el desafío y el reto lo enfrenta con optimismo y busca cómo sobreponerse a las situaciones más extremas. El ejemplo que representa Cuba como una alternativa a los sistemas de dominación capitalista es una motivación para destruirlo. Lo que quiere el imperialismo de Estados Unidos es que cese la resistencia, se fortalezca su dominación y que puedan sus intereses y objetivos ser conseguidos restándole influencia a las ideas. Médicos mexicanos y cubanos de conjunto han salvado la vida de 700.000 mexicanos entre julio del 2022 y enero del 2026. 700.000. Más de 180.000 cirugías han aplicado los médicos cubanos. Eso, claro, para el concepto de Estados Unidos, eso es influencia maligna. Salvar vidas, enseñar a leer y escribir, ofrecer educación. Miles de graduados en medicina en Cuba y otras especialidades de América Latina y Caribe. Miles, decenas de miles, gratuitamente. Esa es nuestra influencia maligna. Estados Unidos está interviniendo para tratar de controlarla y supuestamente para contrarrestar la influencia de otros actores externos. Estos son cosas de un imperialismo desbordado junto con las amenazas de Estados Unidos, junto con los discursos criminales, como esa expresión de Trump que no olvidaré que dijo: hemos hecho todo contra Cuba, ¿no? Hemos hecho todo, ya no sabemos qué hacer, solo falta ir y destruirlos. La presidenta ha sido muy enfática y firme en defender el derecho de México a sus relaciones con Cuba, a
ayudar a Cuba y a no renunciar al derecho a una relación económico-comercial con Cuba normal, que incluya el suministro de combustibles a pesar de la amenaza de Estados Unidos. Hay una nueva etapa en las relaciones internacionales que se caracteriza por un desconocimiento de los principios que han regido el derecho internacional hasta ahora, que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas son comúnmente violados, que uno puede presenciar un genocidio como el que se ocurrió en Gaza con poca oposición internacional, los pretextos para un bombardeo, una agresión militar, el secuestro de un presidente, son cualquiera. ¿Qué nos puede pasar a cada uno de los países? Por lo tanto, es una etapa diferente en las relaciones internacionales, donde nos corresponde evitar que se llegue a un mayor control de las grandes potencias y sobre todo de Estados Unidos en su afán expansionista de lo que hoy es un orden internacional que no es el mejor, pero es el que hemos llegado aquí para garantizar derechos de los pueblos y los gobiernos más pequeños.